Desde este día hasta el miércoles 18 de enero, en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX, haremos un análisis de la sociedad salvadoreña tras 25 años de la firma de los acuerdos de paz, un suceso muy relevante para nuestro país. Para ello hablaremos de temas como la justicia restaurativa, la evaluación de las instituciones surgidas con los acuerdos de paz, las reformas políticas y el modelo de economía y desarrollo implementado hace un cuarto de siglo. En esta ocasión iniciamos desde la óptica de los derechos humanos para hablar de justicia restaurativa y transicional, comprender en qué consisten estos enfoques, su aplicación en el país y la responsabilidad de las instituciones estatales para garantizar la reparación, conocimiento de la verdad y la reconciliación entre las víctimas y sus familiares con victimarios, operadores e intelectuales en violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado y en la posguerra. Para ello nos acompañan Benjamín Cuellar y Pedro Martínez, ambos son defensores de derechos humanos e investigadores en la materia. También fueron demandantes contra la ley de amnistía que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional en julio del año pasado. Qué gusto volver a encontrarnos, Benjamín, bienvenido. Gracias, Carlos, un gusto también. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Un gusto nuevamente. Gracias por la invitación, Carlos. Un gusto estar acá. Gracias por estar con nosotros y vamos a iniciar entonces la entrevista con este punto, Benjamín, solo para efectos de aclararlo con nuestros amigos de la audiencia, porque el término resuena, se escucha en diferentes defensores de derechos humanos, investigadores, el tema de justicia restaurativa y de justicia transicional. ¿En qué consisten estos conceptos y hay complementariedad entre ellos? Carlos, la gente se enreda poniéndole nombres raros a las. Entonces, justicia transicional, ¿qué quiere decir? Es la justicia que se da en transiciones de la guerra, de un país donde se ha vivido una situación de guerra, ¿verdad?, de conflicto armado, a la paz, ¿verdad? Es el tránsito, ¿verdad?, que necesita, o de dictaduras a democracias, ¿verdad? Es pasar de una sociedad anormal a una sociedad normal, y para eso se necesita justicia. No se puede dejar en impunidad todas las atrocidades cometidas en esas épocas oscuras de determinada sociedad. Entonces, se llama justicia de transición, o como le dicen más comúnmente, justicia transicional. Ahora a mí me da un poco de risa que todo el mundo habla de justicia transicional, pero hasta el presidente de la República lo mencionó después de que se logró derrotar la amnistía con la sentencia de inconstitucionalidad del 13 de julio del año pasado. Pero no saben qué es, ¿verdad? Entonces, dicho ese concepto elemental, y creo que es muy entendible, ¿verdad?, la justicia transicional tiene 4 componentes. Claro. Verdad, justicia, reparación integral a las víctimas y garantías de no repetición. Todo eso en El Salvador no ha ocurrido, ¿verdad? Y la justicia tiene 2 vertientes, la retributiva, ¿verdad?, que es aquella que se imparte en los tribunales, ¿verdad?, en el sistema interno de justicia, haciendo funcionar la fiscalía, el órgano judicial, etcétera, la defensa también de los imputados, las garantías judiciales de los imputados, y la restaurativa, que son medidas, ¿verdad?, que no son impulsadas a través del sistema interno de justicia formal, pero que sí propician espacios, ¿verdad?, del cual nosotros tenemos una propuesta que pensamos impulsar de aquí en adelante, espacios donde la gente pueda pedir perdón a aquellos que han cometido crímenes, delitos, ¿verdad?, y que las víctimas decidan si perdonan o no, ¿verdad? Pero todo eso está acompañado, no es el simple hecho como las caricaturas de petición de perdón que hizo Mauricio Funes, ¿verdad?, en su gobierno anterior, y creo que este presidente también ha pedido perdón. Eso no es justicia restaurativa. O sea, ahí tiene que haber una participación activa, protagónica de las víctimas, que tienen que tener el primer lugar, ¿verdad? O sea, tienen que estar en el primer sitio. El resto de la sociedad tiene que acompañar a esas víctimas en sus demandas de justicia, ya sea retributiva o restaurativa. Nadie puede imponer el perdón, ¿verdad? No se puede obligar a las víctimas a que digan no vamos a acusar a nadie, ¿verdad? Y ahora las puertas están abiertas con la sentencia de inconstitucionalidad y amnistía, ¿verdad? Y eso es parte de la justicia de transición. Es lo que no se ha hecho en este país, ¿verdad? Y justamente eso me gustaría complementar, Pedro, con la primera ya valoración que nos brinda Benjamín. ¿Qué ha pasado para que la justicia transicional no se implemente en el país? Estamos hablando como un punto de partida, podríamos decir, la firma de los acuerdos de paz en la posguerra, y podrían pasar 25 años en donde algo se hubiese implementado con mayor efectividad. ¿Por qué no se ha hecho o quiénes no han permitido de que esto se lleve a la práctica? Mira, es interesante lo que planteaba Benjamín, porque tanto la justicia transicional como la justicia restaurativa tiene que ver los 4 componentes que él habló, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ahora bien, dice, no lo digo yo, un experto en el tema, el relator de Naciones Unidas, que si tú desarrollas uno de los componentes muy bien hecho,
está fallando. Todos los 4 tienen que ser desarrollados de manera conjunta y bien. Si solo te desligas por una, te voy a poner un ejemplo, solo dices que vas a atender a las víctimas, pero sin verdad, sin justicia, sin reparación, sin nada de eso, estás simplemente haciendo una caricatura, como decía Benjamín. O sea, no es realmente integral, tiene que ser, ahora la palabra famosa es de manera holística, integral, ¿verdad? Que debe ser tratado el tema, no es algo de salir del problema o salir solamente con un dibujo que nos dé la perspectiva de que estás haciendo algo por las víctimas, cuando en realidad ni genera los espacios para que ellas se pronuncien, ni genera los espacios para reforma institucional. Fíjate lo que tú me preguntaste. ¿Qué pasó con la Comisión de la Verdad? Dio su informe, inmediatamente la ley de amnistía. ¿Verdad? Eso fue claramente un mensaje. No queremos profundizar sobre los aspectos que tienen que ver con la justicia transicional y restaurativa, porque implica establecer responsabilidades, saber qué fue lo que pasó y destituir. Después que establece quiénes son los responsables de esas graves violaciones de derechos humanos, destituir. ¿Qué fue lo que dijo la Comisión de la Verdad? Recomendó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de aquella época renunciaran o fueran destituidos, y eso no ocurrió. De tal manera que lo que hemos visto en este país es simple y sencillamente una voluntad de no hacer las cosas como deben hacerse bien. Y se han perdido enormes oportunidades de que pudiéramos encaminarnos en un proceso que permitiera reconciliar a la sociedad salvadoreña. Ya hemos dicho que reconciliar quizás no, porque nunca hemos estado conciliados en esta sociedad que es muy conflictiva, pero bueno, generar caminos, espacios de reconciliación, espacios de acercamiento, espacios de... Fíjate qué interesante, el relator dice que no son indemnizaciones, son reparaciones, porque hay que diferenciar entre las víctimas de un terremoto, Claro. a las víctimas de un conflicto armado, donde han sufrido graves violaciones a derechos humanos. Son cosas distintas. En la reparación es una más integral. No es solamente la parte económica, es la parte moral, psicológica. Es reivindicar a las víctimas. Y todo eso no ha ocurrido en el país. Retomando ahora esta idea de Pedro Benjamín, hay algo que, bueno, a mí me genera una inquietud. Entonces, el punto de partida para esto fue 24 años después con la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Deben decir, 24 años atrás no se ha generado nada, no se ha propiciado los aspectos fundamentales, estos 4 elementos claves que marcan la justicia transicional. Y hay un aspecto que me llama la atención y es el corazón de la pregunta que voy a formular. En la sentencia que emite la Sala de la Constitucional ante la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, se menciona que una tarea principal es de la Asamblea Legislativa para la implementación de esto, pero hay una correlación favorable en la Asamblea Legislativa para implementar lo que dispone esta sentencia en la ejecución de esta justicia transicional, Benjamín. Mira, yo te lo voy a responder de esta manera, Carlos. Fueron 6 acuerdos firmados sobre la mesa. La gente habla de acuerdos de paz, pero solo se refieren a Chapultepec. Sí. Chapultepec es el cuerpo del proceso. El alma se llama Ginebra, firmado el 4 de abril de 1990. Entre Ginebra y Chapultepec, ¿verdad? El acuerdo de Ginebra es como la receta para lograr la paz. El acuerdo de Chapultepec es como la lista de medicinas que hay que tomarse, ¿verdad? Pero la receta es otra, ¿verdad? O sea, se diagnostica el mal, ¿verdad? Se dice sin adorno, ¿verdad? Claramente cuál es el mal y cómo superarlos. ¿Qué decía Ginebra? Que había que terminar la guerra, ¿verdad? Cosa que se hizo de manera impecable, ¿verdad? Solo hubo aquel buzón de Managua, ¿verdad? En mayo de 1993, donde tenían escondidas toneladas de armamento, ¿verdad? Y que lo detectaron y estalló. Democratizar el país, respeto irrestricto de los derechos humanos y la reconciliación de la sociedad salvadoreña. Ni el primero se hizo impecable, se hizo bien, el último no se ha hecho, nunca no se ha unificado o reunificado esta sociedad, y por lo tanto los dos, que son el corazón del proceso de pacificación, democratizar el país y respetar de manera irrestricta los derechos humanos, no se han cumplido, ¿verdad? Entonces, por muy nueva policía que tengamos, se haya tenido hace 20 y tantos años, ¿verdad? Más de 2 décadas, por reformas del órgano judicial, de la Fiscalía, El Salvador no ha cambiado. Y lo que se hizo después del informe de la Comisión de la Verdad, ¿verdad?, es firmar el 7º acuerdo. 6 se firmaron en la mesa y con la presencia de Naciones Unidas. El 7º lo firmaron debajo de la mesa y sin Naciones Unidas, que era el acuerdo de la impunidad, que se llamó Ley de Amnistía General para la Reconciliación Nacional, que no hizo nada en favor de la reconciliación. Entonces, esas 2 fuerzas políticas, ¿verdad?, acordaron eso.
y lo van a seguir sosteniendo en la Asamblea Legislativa, si son las fuerzas mayoritarias. De los otros, ninguno creo que tiene voluntad también de hacerlo, de hacer algo. Entonces tiene que ser desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas, como lo planteaba ella Curía, al historizar los derechos humanos, que se busque la democratización de la sociedad y el respeto y respeto de los derechos humanos. Y esto tiene que pasar por lo que nunca se ha hecho en el país, ¿verdad? Juzgar a los responsables, castigar a los responsables. Cuando decretan la amnistía, ¿verdad?, lo que hacen es implantar en el país la garantía de repetición, no garantía de no repetición. Sabes que en 1932, en julio, se decretó una amnistía también, más o menos parecida a estas. Esta era más aberrante, la que se declaró inconstitucional, pero con esa amnistía de 1932 se garantizó la repetición de los hechos y se repitieron, ¿verdad? Y con la amnistía de 1993 también se están repitiendo los hechos, no por razones políticas, pero sí por políticas erradas de los gobiernos que han mal conducido el país, ¿verdad? En ese caso, no vería razón de ser que la sala emite este tipo de atribuciones que la Asamblea Legislativa debe realizar, Pedro, pero si vemos que la correlación política no lo puede generar o no se va a llevar a cabo porque puede existir un pacto entre los partidos políticos en la Asamblea Legislativa para no implementar, por ejemplo, lo que leo de manera rápida, esto es regular los medios para garantizar el acceso a la información pública sobre los hechos y sus circunstancias relacionadas, disponer de los recursos adecuados para responder en el menor tiempo posible a las exigencias de las víctimas y considerar las medidas de reparación integral a las víctimas que fueran necesarias. Es decir, es una atribución que se le delega a la Asamblea Legislativa por la sentencia de la Sala, pero estamos hablando que al final se puede enumerar atribuciones, pero la Asamblea, ¿dónde pasa? ¿Cómo se puede generar esta acción o esta implementación efectiva de una institución del Estado que tiene como responsabilidad velar por los derechos humanos y buscar la reconciliación que estamos hablando? La Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, expresa plenamente que es la Asamblea principalmente porque es donde están representadas todas las fuerzas políticas, por eso. Pero si no hay la correlación suficiente en la Asamblea, estamos viendo de parte del gobierno un esfuerzo y una denuncia que no es por razones que ellos quieran, sino es porque en la Asamblea no logran esa correlación o esa facilitación de hacer algo. No lo estamos viendo tampoco. Lo mismo podrían decir con lo de la ley de amnistía. Podrían decir, miren, pero nosotros en aquella época, cuando se aprobó la ley de amnistía, el FMLN no tenía representación en la Asamblea, pero era la parte firmante, una de las principales, donde protestó, donde se manifestó, donde hizo algo para decir, no, esta es nuestra posición. Y luego, recordemos que del 92 que se firmaron los acuerdos de paz, siguieron 2 o 3 años en donde hubo un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz. Hace poco entrevistaron a un medio de comunicación escrito a Nidia Díaz y dijo claramente, no se hizo nada en el tema económico y social, pero tampoco en el político, pero tampoco en el de justicia, pero tampoco en nada, porque en el seguimiento de los acuerdos de paz realmente recuerdo yo que era apurando a Naciones Unidas para que decretaran el cumplimiento de los acuerdos, pero el tema económico, el tema social, el tema de justicia nunca se abordó y nunca hubo voluntad. Lo mismo está sucediendo ahora. No vemos de parte del gobierno que esté denunciando que está intentando hacer algo y no lo permite la Asamblea. Simplemente es callado, ¿verdad? Nadie tiene interés. No hay voluntad realmente. Tenemos que hacer una pausa. Me gustaría al regresar hablar un poco sobre el contexto ahora de conmemoración que va a hacer el gobierno y tener su opinión sobre este punto, ¿no? Que se van a hacer actos conmemorativos de velación de algunos espacios públicos, plazas, entre otras cosas. Y me gustaría tener su posición crítica sobre esto ante la necesidad de implementar justicia transicional en la sociedad. Permítanos una pausa. Continuamos con más en el espacio de entrevista de Informa TVX. Me gustaría tener su opinión de lo que hemos estado hablando, que tanto esta construcción de discurso, narrativa, eventos, básicamente se queda en una superficie, se queda ahí. Así es, yo estaba viendo una publicación donde están las actividades que van a realizar, van a develar un monumento, van a hacer una plaza, y eso cómo repara el daño a las víctimas, cómo le ayuda a aceptar lo que ocurrió. Eso no va a ocurrir nunca. Tienen que seguirse los 4 componentes de verdad y justicia, reparación y garantía de repetición. No es esa la intención del gobierno, es simplemente pasar la página y como habla de ese Benjamín, eso de los nuevos acuerdos, pues la verdad es que nadie lo sabe y a escondidas del pueblo y a escondidas de la sociedad y a escondidas de las víctimas, ¿cómo van a tener esos acuerdos realmente una legitimidad? Eso no es posible. En recientes días, Pedro, el canciller de la República, Hugo Martínez, con el representante residente del PNUD en el país, el señor Cristian Salazar, mencionaron que el gobierno va a anunciar de manera directa una segunda generación de acuerdos y el presidente de la República lo ampliará el próximo lunes. ¿Qué piensa sobre esto?
Bueno, el problema es ese, ¿verdad? Ha sido todo un secretismo, no ha habido participación de las víctimas, de la ciudadanía, que pueda enriquecer esos acuerdos. O sea, lo hacen entre ellos. ¿Cómo sabes tú que esas son las necesidades de la gente? Tú como médico que ves un paciente, ¿adivinas lo que el paciente necesita? No, tiene que ser a partir de las necesidades propias de las personas, de la gente, de las víctimas en este país, que son muchas, y ahí donde creemos que no tiene legitimidad ningún tipo de situaciones que se decida desde las cúpulas, sin oír, sin generar espacios, mesas de trabajo, donde la gente pueda sentirse participativa, pueda sentirse realmente integrada a todo esto. Nosotros hemos tenido la oportunidad de platicar con muchas víctimas y se sienten marginadas, realmente. Nueva generación de acuerdos, Benjamín. ¿Compras tú eso? No, francamente no, porque si ni han cumplido lo que acordaron antes, ¿verdad? O sea, insisto, Ginebra, ya lo mencioné 2 veces, no lo voy a mencionar por tercera vez, pero aquí no han democratizado el país, ni hay respeto irrestricto a los derechos humanos. Pongámonos solo en el plano de las víctimas del conflicto de antes y durante el conflicto armado. No hablemos de las actuales, de las post-conflicto, ¿verdad? Pongámonos en ese caso. ¿Qué democrático es un país que depende quién es la víctima y quién es el victimario, imparte o no imparte justicia? ¿Es democrático eso? O sea, negarle la justicia a la gente cuando es un derecho, ¿verdad? Un derecho fundamental. Eso no es nada democrático. Tampoco es respetuoso de los derechos humanos el negarle a las víctimas la justicia, porque es un derecho fundamental, insisto. O sea que realmente no han cumplido lo que acordaron. O sea, cumplieron algunas cosas de forma, pero de fondo no cumplieron nada. Entonces, ¿de qué generación me van a hablar? Agarren esos 2 componentes, ¿verdad?, del Acuerdo de Ginebra y que cumplan eso, ¿verdad? Que solo cumplan eso, que democraticen el país y que garanticen el respeto irrestricto de los derechos humanos. Que hagan eso, ¿verdad? ¿Para qué van a inventarse otro rollo, ¿verdad? Y hablar de que hoy va a ser lo económico, lo social, no sé qué irán a inventar con las nuevas generaciones de acuerdos de paz. O sea, si aquí la gente está viviendo 3 guerras, guerra entre maras, guerra contra las maras, ¿verdad? Y guerra de las maras y de agentes del Estado contra las poblaciones vulnerables, ¿verdad? O sea, la gente que vive donde viven las maras, ¿verdad? Que en su mayoría no es parte de esas organizaciones delictivas. O sea, este país está en pie de guerra, le guste o no le guste a los analistas, sociólogos, politólogos, etcétera. La gente está viviendo, sufriendo guerras, no sé si peores que la anterior, ¿verdad? Pero entonces, si se va, que tomen de nuevo el acuerdo, el proceso de pacificación al cual nunca se le hizo caso y nunca se avanzó. Yo creo que la gente no necesita otros acuerdos. Ahí está el Acuerdo de Ginebra. ¿Y cómo puede participar en este caso, Benjamín, la gente en esto? Porque siempre en reflejos de momentos de la historia contemporánea en nuestro país, acuerdos entre élites, grupos pequeños en donde deciden aspectos en temas fiscales, en temas económicos, en temas políticos, en temas de derechos humanos, de no aplicar los derechos humanos, porque ¿cómo se puede abrir esta puerta para la incidencia y participación de la ciudadanía, de las personas organizadas, de las universidades, de la gente de las comunidades directamente en esto? El país, la gente no ve solución, ve salida. Salirse del país es la única salida que encuentra, ¿verdad? Pero no nos podemos ir todos, no se puede ir toda la gente, ¿verdad? No, el último que se vaya, que eche llave a la puerta, no, eso no se puede. Entonces yo miro algo que para mí es fundamental y es parte de mi análisis que puedo hacer un pedestre, ¿verdad? Pero eso es lo que yo veo. En este país, cuando firmaron el acuerdo de Chapultepec, la parejita bailó el vals en el Salón Imperial del Castillo, ¿sí? Y toda la gente les aplaudía. Qué bonito bailan, ¿verdad? El gobierno y la exguerrilla. Entró la guerrilla a la Asamblea Legislativa y empezó el perreo. Cambiaron de baile, ¿verdad? Y con lances obscenos, ¿verdad? Parejas impensables, ¿verdad? Pasos, ¿verdad? Algo chabacanes, ¿verdad? Y llegó a la presidencia, a la casa presidencial. Arena ya lo había hecho, llegó el FMLN y entonces ahora, cuando llegó a la presidencia, empezó el striptease, el baile del tú a desnudarse. Y ya los conocemos como son. Yo espero que de aquí al 2019, también ese escenario hay que contemplarlo. ¿Qué generaciones, nuevas generaciones de acuerdos si van a estarse peleando por las elecciones? Sí. Entonces, ya desnudos, esos 2 dinosaurios politiqueros baratos, ¿verdad? Ya desnudos, la gente los está conociendo tal como son. Y las encuestas arrojan más del 50% que no quieren tener nada que ver con ellos, con ninguno de los 2. ¿Sí? Sumados no llegan al 50% de preferencia de aceptación.
Entonces, yo esperaría que, así como el 1 de abril de 1970 se reunieron 6 compañeros, ¿verdad?, y formaron las Fuerzas Populares de Liberación, y 5 años después apareció el Bloque Popular Revolucionario, yo esperaría que ya dándose cuenta que en aquel tiempo no había más que la lucha armada, ahora está la lucha popular, la lucha social de las víctimas, del hambre, de la sangre y de la impunidad. Entonces yo espero que de aquí a unos 5 años, después del 19, ¿verdad?, que se quemen el último cartucho, ya puede hablarse de la posibilidad de ir de nuevo a la gente, ¿verdad?, ir a las masas, como decíamos en aquel tiempo, aprender de estas, ¿verdad?, y trabajar con estas para su organización. ¿Podrán esas personas de aquel momento que mencionaste la capacidad de sentarse y hacer ese tipo de negociaciones, Benjamín? No, yo creo que tiene que haber nuevos liderazgos. Es decir, el país los liderazgos están desgastados, choteados, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber nuevos liderazgos en el país y que tienen que surgir desde algo revolucionario, los derechos humanos. Es lo más revolucionario que hay. A mí que no me digan que el FMLN es revolucionario, socialista. Lo más revolucionario son el respeto de los derechos humanos. Me gustaría que retomemos una idea que mencionó Benjamín, Pedro, es El Salvador enfrenta diferentes guerras. Una de ellas es entre pandillas y la sociedad y las fuerzas de seguridad hacia la población. O sea, son expresiones de esto. ¿Podemos aplicar este término de justicia transicional que hemos hablado hacia el tema de las pandillas? ¿Podemos hablar de esto? Porque es lo que en la realidad, en la cotidianidad, se vive. Decirlo y exponerlo en opinión pública genera reacciones a veces inesperadas, pero ¿podemos hablar de justicia transicional, de justicia restaurativa ante esta guerra que enfrenta la sociedad en estos días, Pedro? Mira, lo que sucede es que son situaciones distintas, porque esta es una criminalidad. Sí. Y estamos hablando en la justicia transicional, estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos. Sí. Creo que no es aplicarla de esa misma manera porque hay que ver que los contextos son distintos, las personas que interactúan son distintos, por lo tanto lo que sí hay que hacer es cambiar lo que se está haciendo actualmente, porque simplemente combatir la delincuencia con mano dura o supermano dura, lo que sea, eso no ha dado resultado y está claro que no va a ayudar en nada. Hay que cambiar el enfoque y el enfoque implica un elemento de trabajar en educación en derechos humanos. Hay que trabajar en derechos humanos, hay que hacer trabajo también social, mucho. Si no haces ese enfoque y solamente es meter presos a los delincuentes, eso no soluciona el asunto. Igual para todo, ¿verdad? Si solo te metes en un enfoque, pero desatiendes todo lo demás, centros penales, la educación en derechos humanos, el respeto, las instituciones, la anticorrupción, hay que trabajar el tema de corrupción. Si no trabajas integralmente, por más que te esfuerces en un aspecto de la violencia que está sucediendo en el país, no lo vas a resolver. Entonces, hay que hacer un análisis, el contexto es distinto, nadie pensaba en qué época que tuviéramos 3 guerras ahora, después de los conflictos armados. Entonces, hay que hacer un análisis, hay que sentarse, pero tampoco hay que dejarnos ir por lo que la medicina que ya sabemos que no funcionó, ¿verdad? Eso implica tener inteligencia policial. Eso implica saber realmente dónde se van a dar los golpes. No esas tonteras de capturar 50, 60, 70, 80 para que a los 3 días estén saliendo libres. Eso no está generando realmente un resultado que nos permita decir que estamos combatiendo la delincuencia y la inseguridad en el país. Hay que entender que una cosa son las capturas, otra cosa son los procesos de investigación que tan fuertes son. En los casos recientes, los jueces le han dicho a la Fiscalía, hay que resolver serias dificultades, deficiencias que hay en la investigación para que este proceso pueda continuar. Estamos hablando de casos sonados últimamente, ahora no vamos a decir cuáles son, pero se les ha hecho ese llamamiento a la Fiscalía. Hay debilidad en las investigaciones y ese es un problema que no se ha resuelto. Estamos por cerrar la entrevista, pero me gustaría, porque lo hablamos en el primer bloque y el inicio de este, hay una propuesta. Ustedes han venido trabajando por años el tema de derechos humanos, trabajado con las víctimas en diferentes territorios y están hablando de implementar una propuesta. ¿En qué consiste esta propuesta? Tener la posibilidad de que las víctimas puedan expresarse, ¿verdad? Son espacios en donde se pueda trabajar el daño moral, el daño psicológico y que pueda también llegar el victimario. Es un espacio que le genere la oportunidad al victimario de decir y reconocer realmente lo que ocurrió y entre víctima y victimario entenderse y generar la forma de reconciliar, de reparar y empezar a reestructurar la nueva sociedad, ¿verdad? Entonces son espacios en los cuales debe haber un acercamiento. Nosotros hemos escuchado a víctimas que nos dicen, mire, ¿sabe qué? Quien mató a mi papá durante el conflicto, allá vive al otro lado. Y en ese espacio está viviendo, imagínate qué terrible. En ese espacio está viviendo esa persona, sabiendo que el que está a la vuelta, viviendo en la misma comunidad, es quien causó una grave violación a sus derechos humanos. Entonces la idea es, esto no se logra en grandes magnitudes, cosas pomposas, esto se logra en espacios en donde la comunidad se pueda acercar, pueda tener la oportunidad de platicar, de reflexionar
y llegar a un acuerdo de ir sanando heridas. Por lo que entiendo, Benjamín, es desde abajo y en acciones muy concretas. Sé que nos resta poco tiempo, pero me gustaría... Abajo y adentro. Ya probaron a hacer de todo arriba y afuera y no han solucionado nada. Hay que trabajar abajo y adentro. Estos espacios lo que se quiere es que los victimarios lleguen, ¿verdad?, a pedir perdón, pero dando información. Yo le desaparecí a su hijo y lo fuimos a enterrar allá, señora, ¿verdad? Vamos a desenterrarlo, yo voy a ayudar, ¿verdad? Y con sanción, ¿verdad? O sea, perdón al que pide perdón, brindando información a las víctimas y sanción al que merezca sanción, pero en beneficio de la población, ¿verdad? Usted quedó viuda, quedó sin hijos, ¿verdad? Le mataron a sus hijos, le desaparecieron, señora, y su casa está destartalada, ¿verdad? Entonces yo voy a poner la mano de obra, voy a poner los materiales y yo se la voy a reparar, ¿verdad? Me acepta eso y le pido que me perdone, o sea, esa sanción le impone la comunidad. Pero también hemos creado un bufete jurídico especializado en derechos humanos, Cuellar y Martínez. Entonces vamos a recibir denuncias, demandas de la gente que quiera castigar a los de arriba, a los que daban las órdenes, ¿verdad? Los de abajo pueden, y entre paréntesis, hay justicia penal, hay justicia restaurativa en materia de penal juvenil. Eso se ha impulsado, ¿verdad? Aquí se han hecho intentos, no sé si serios o no, pero lo que nosotros planteamos con ese bufete jurídico es ofrecerles a las víctimas la experiencia que tenemos de todo el tiempo que litigamos de manera estratégica en el sistema, ¿verdad? Ya sea por casos de antes de la guerra y durante la guerra, como por casos posteriores a la guerra, ¿verdad? Y toda esa experiencia poner al servicio de la gente sabiendo que muchos andarán por ahí rondando, ¿verdad? Como sopilotes, a ver si le caen a las víctimas para después conseguir comisión de la posible investigación que le den, ¿verdad? Nosotros no, nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo como lo hicimos antes, ¿verdad? Prestando servicios legales gratuitos a las personas que no tienen recursos para pagarlo. Entonces, ofrecemos la justicia restaurativa en esos espacios y ofrecemos la justicia retributiva en los espacios que debe ser el sistema interno de justicia nacional. Quiero agradecerles por habernos acompañado, Benjamín. Un gusto, gracias por estar con nosotros. Gracias. Pedro, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Muy amable. Nos acompañaron en esta oportunidad Benjamín Cuellar y Pedro Martínez, investigadores, abogados y defensores de derechos humanos, y hablamos un poco de la justicia restaurativa a 25 años de los acuerdos de paz. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX.